Buenas, ¿cómo les va? Pasan cosas en Real Cartagena y por supuesto, acá estamos prestos para hablar, para dialogar, para controvertir, para opinar, para reaccionar sobre la información que en las últimas horas prácticamente se ha confirmado el desembarco de Harlan Barrera al cuadro de Real Cartagena. Por supuesto, un jugador que ha sabido desempeñarse de buena forma en equipos como Junior de Barranquilla, también tuvo su experiencia en el fútbol mexicano, también pasó por Rosario Central en Argentina y más acá en el tiempo lo ha hecho en Atlético Nacional y en el último tiempo básicamente en el Deportivo Independiente Medellín. En las últimas horas ya se ha adelantado bastante este tema de Harlan Barrera en su desembarco a Real Cartagena, un desembarco que está a punto caramelo, solamente falta la estampa de la firma para que se concrete y así el volante talentoso además del fútbol colombiano pueda llegar a Real Cartagena y pueda darle esos dividendos que tanto requiere la escuadra auriverde, los comandados por Álvaro Hernández. Gente, gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben y por supuesto me dejan en esos comentarios, en la conversación de los comentarios, qué les parece esta llegada de Harlan Barrera a la tutela de Real Cartagena. ¿Qué les parece? Arranco por decir que es un buen nombre. Más allá de los 30 años que tiene, creo que llega a una etapa de madurez. Creo que los 30 años es el número de los futbolistas como tal de madurez, pico de madurez que pudieron haber alcanzado en su carrera deportiva. Y creo que ese momento en este Real Cartagena le va a venir muy bien. Pero ya vamos a hablar, ya vamos a dar la opinión, por supuesto. Ustedes del otro lado también dejan la suya. ¿Cuál es ese parecer que tienen? En mi entender, este Real Cartagena adolece de un jugador de buen pie. Adolece de un jugador seguramente como Harlan Barrera. Podría ser Nieva, por supuesto. Pero la verdad es que lo que hemos visto de Nieva o no termina de convencer al entrenador. Los rendimientos que tiene no son los más destacados. En el primer partido de este campeonato se hace echar, perdiendo seguramente algún terreno en la consideración del entrenador. Pero básicamente porque Nieva quizá no ha tenido no ha tenido de su mismo rendimiento ese desempeño para poder llenar todos los casilleros y ganarse un espacio dentro del once titular de Álvaro Hernández. En consecuencia, hemos visto un Real Cartagena muy vertical, que es lo que casi siempre digo en las reacciones cuando voy a ver al equipo en cancha como tal. Y cuando lo vemos por televisión también vemos cuestiones similares. Y es que es un Real Cartagena que es muy vertical, que en el medio campo no tiene esa cuota diferencial. Ese jugador que de pronto amase la pelota, la ponga redondita, no te la entregue limpia y que ponga de alguna forma a los delanteros, en este caso Manotas o en este caso Freddy Montero, que los pueda poner frente al arco, frente al área, frente al portero rival de una forma apremiante, de una forma bastante positiva que le facilite las cosas a los delanteros. De hecho, hemos visto el rol de Freddy Montero donde prácticamente abandona por momentos ese rol de centro delantero y se tira atrás para asociarse, para generar ese juego que es juego que seguramente pudo haber estado en los pies de Nieva, pero que lastimosamente no ha sabido o consolidarse o ganarse la consideración del entrenador Hernández. Y hoy este equipo prácticamente tiene que recurrir a un jugador como Harlan Barrera, que repito, tiene una vasta experiencia en el fútbol colombiano, también ha tenido un paso por el fútbol internacional y que en este contexto de Real Cartagena es sumamente bienvenido, es sumamente requerido, se lo hace esperar. Porque Real Cartagena necesita esa estocada final en su juego para poder madurarlo. Para poder madurar ese juego de Real Cartagena, un juego asociativo, un juego que no sea tan vertical, si bien Real Cartagena es muy de ir por las bandas, pero un juego que sea más elaborado, que sea un juego más nutrido y no tanto que sea tirarle por las bandas a Álvaro Meléndez o a Luis Llanes por izquierda o cuando juegue Janet Alemán, sino un juego más elaborado, más sentido, que conversen más los jugadores con la pelota en el medio campo. Ese jugador va a ser Harlan Barrera. Pero como ese jugador es Harlan Barrera, y ya sabemos lo que es Harlan Barrera, por supuesto, en el fútbol colombiano, lo que se le pide en esta causa Real Cartagena es
bienvenido a remar. Bienvenido a remar, Harlan Barrera. Llegas a Real Cartagena y seguramente vas a ser bastante considerado, vas a ser bastante visto por el hincha que aquí particularmente en Cartagena le gusta el buen fútbol, le gustan los equipos propositivos, que tengan sustancia, equipos que tengan fondo, equipos que tengan esencia. Y seguramente si vas a tener un buen desempeño, si vas a tener buenas pinceladas, si vas a dar, vas a aportar en ataque, por supuesto, eres un volante ofensivo con mucha capacidad, con buena calidad, seguramente el hincha de Cartagena te va a adoptar muy rápidamente. Pero dentro de esa calidad que tienes, seguramente tienen que venir obreros. Tienen que venir obreros. Más allá del cartel, más allá de la preponderancia que has podido tener en el fútbol colombiano, más allá del recorrido que te has ganado, este Real Cartagena necesita obreros. Obreros. Y cuando digo obreros, no estoy hablando que necesitamos pata, hacha, necesitamos golpe, cortar, ensuciar. No. Necesitamos jugadores comprometidos con la causa Real Cartagena. Necesitamos jugadores que sepan lo que se está jugando el club. Necesitamos jugadores que sepan y sean conscientes de los 14 años que este club tiene en la B. Que sean jugadores conscientes de dónde están. Que sean conscientes de la institución que representan. Que sean conscientes de la exigencia del hincha. Necesitamos obreros que remen para el mismo lugar. Bienvenido a remar. Bienvenido al barco. Bienvenido a Real Cartagena. Eso sí, la exigencia va a ser total. La exigencia va a ser total. No venimos a la segunda división a hacer la plancha, a ver qué tal, a ver si me pongo a punto para después dar el salto a otro equipo de la primera división. No, 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 no. Se viene a Real Cartagena a representarlo con altura. Se viene a representarlo con trabajo. Se viene a representarlo con profesionalismo y sobre todas las cosas con compromiso. Porque detrás no hay un equipo solamente de segunda división. Hay un equipo que quiere, tiene hambre, tiene sed de revancha, de llegar rápidamente a la primera categoría del fútbol colombiano. Y para ello, el torneo de la B no solamente demanda figuritas. El torneo de la B no solo demanda, listo, yo tengo una carrera importante dentro del fútbol colombiano. No, 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 no. Acá se requiere compromiso. Acá se requiere remar. Acá se requiere ponerse el overol. Acá se requiere el 1000 por 1000. Sobre todas las cosas porque el campeonato de la B demanda también otro tipo de cuestiones hasta físicas, incluso de ponerse a punto desde todos los órdenes futbolísticos, tácticos, técnicos, incluso físico y de fuerza, porque es un campeonato que particularmente demanda mucho desde lo físico. Entonces llegamos a Real Cartagena, acá te abrimos las puertas, te abrimos los brazos. Eso sí, bienvenido a remar. Bienvenido a trabajar, bienvenido a desdoblarse. Y esa bandera del trabajo abnegado, del compromiso, del sentido de pertenencia, la ha demostrado, por ejemplo, su líder natural, como lo es Freddy Montero. El tipo marca la agenda, el tipo marca el tempo, el tipo es el primer ejemplo a seguir en este Real Cartagena y ojalá que con la calidad que tiene, porque tiene mucha calidad Harlan Barrera, le sume a eso todo ese compromiso, todo ese profesionalismo, lo ponga al servicio de Real Cartagena y seguramente la gente se lo va a agradecer. Seguramente la gente se lo va a valorar, independientemente de los resultados. Claro, todos quisiéramos que Real Cartagena, por traer jugadores o por contratar a algún equipo o a un jugador de esta calidad, como que se asegurara el ascenso, y lastimosamente no sucede así. Lastimosamente no funciona así. Lastimosamente hay que seguir trabajando, hay que seguir echar para adelante y nada te garantiza nada, ni mucho menos el éxito en la segunda división del fútbol colombiano. Pero sí, la gente te va a reconocer la entrega, el compromiso, el profesionalismo, como también se lo hicieron a Freddy Montero. Porque Freddy Montero también hizo parte del Real Cartagena que fracasó el año anterior. Pero el tipo se reconoció en la ciudad, se reconoció en la hinchada como un jugador con compromiso, un jugador a la altura de Real Cartagena y que incluso cuando tuvo la posibilidad de irse a otros equipos de primera división, decidió quedarse. Decidió liderar el proyecto para volver a la primera categoría. No pedimos más, Harlan Barrera. Desde este lugar no pedimos más. Pedimos compromiso, pedimos trabajo
y bienvenido a remar. Este barco todos para adelante. Todos para adelante. La calidad la tienes. La calidad la tienes. La distinción la tienes. La distinción, el juego, la calidad, la técnica, la visión de juego. Eso te lo vimos en Nacional, te lo vimos en Junior de Barranquilla, te lo vimos en Rosario Central, te lo vimos en el Medellín. Independientemente de lo que haya pasado en cada una de esas instituciones, llegas a Real Cartagena y no llegas al equipo de la B. No llegas al equipo que tiene... Llegas a una institución con una responsabilidad enorme por volver a la máxima categoría del fútbol colombiano. Y, en consecuencia, bienvenido a remar. Porque este barco se saca adelante solo. Si todos echan para adelante. Si todos reman. Si todos vienen a sumar y todos vienen a echar el barco para adelante. Dicho eso, esta ciudad, hay clubes que uno los puede identificar por su forma de jugar, por lo que siempre demostraron en la historia. Y Real Cartagena, sobre todo, en la historia contemporánea, por decirlo de alguna forma, o en la historia de los últimos, no sé, 15, 20 años, Real Cartagena se ha caracterizado por tener jugadores de buena calidad, de buen pie, como Harlan Barrera. Y la invitación, Harlan, querido, es para que vas a tener los dos ejemplos. No queremos, o por lo menos desde la hinchada, desde el seno del conjunto auriverde y también desde la hinchada, no se quiere que vengan más las figuritas tipo Michael Ortega, por ejemplo, que fue un jugador también con recorrido, con calidad, con clase, pero que no estuvo a la altura de Real Cartagena, que quedó debiendo a la hinchada de Real Cartagena, que cuando tuvo la posibilidad de poder quedar en el recuerdo del hincha auriverde, las malas actuaciones, el no estar a punto desde lo físico y muchas cosas más, terminaron por bajarle el pulgar en la consideración del hincha. Y Michael Ortega pasó sin pena ni gloria por Real Cartagena. Sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. Entonces, la invitación es a ser diferenciales. A tomar ese ejemplo y no ser justamente eso. Tomar ese espejo y decir, acá no es. Tomar por el camino del trabajo, del compromiso, y la gente te lo va a agradecer. La gente en Real Cartagena, la gente que cobija Real Cartagena, es una persona muy agradecida, es un hincha muy agradecido. Así también se envalentona muy rápido, por supuesto, porque está ávido de alegrías, está ávido de buenos resultados, está ávido de buenos rendimientos, de buen juego, y seguramente si lo vas a desplegar, la gente te lo va a agradecer casi que al instante. Te va a mimar casi que al instante. Eso sí, con altura. Eso sí, con compromiso. Eso sí, con respeto hacia el hincha. Eso sí, con todo lo que hay que dejar en el campo de juego. Y es un equipo que, si vamos atrás en el tiempo, ha tenido a los Nájera, ha tenido a los Molina, ha tenido a los Mantequilla Castillo, por mencionar algunos. Jugadores de buen pie. Real Cartagena se ha caracterizado por tener jugadores de buen pie, sobre todo en esa zona de la cancha. Que seas tú, por supuesto, también el abanderado en esa zona de la cancha, en este Real Cartagena 2026, para que sea de alguna forma también quien lidere, quien eche para adelante y junto a los demás compañeros puedan armar un buen tándem que le pueda dar muchas alegrías a este Real Cartagena. Desde este lugar, compromiso totalmente, desde este lugar, respaldo totalmente el apellido de Harlan Barrera, que haya llegado a Real Cartagena. Es una buena incorporación, llega a punto caramelo, llega a los 30 años, no llega viejo que no se puede mover, no llega joven con falta de experiencia, llega en el momento ideal. Llega en el punto caramelo, 30 años. 30 años, tienes todo para hacer en la ciudad, para crecer, para volverte respetado, para que la gente te quiera, para que la gente te pida fotos a la afuera de un estadio, para que la gente te, incluso hasta te idolatre si haces buenas presentaciones, si haces buenos partidos, si te ganas a la gente dentro del campo de juego. Tienes todo en la ciudad, las puertas abiertas en la ciudad. El hincha te lo va a reconocer si haces las cosas bien, si tienes compromiso, si tienes todo, si muestras todo y toda esa calidad que seguramente tienes. Y que este Real Cartagena le hace falta, la adolece y prácticamente que pide auxilio a gritos un jugador de buen pie, un tipo que dé la pelota redonda, un tipo que tenga visión de juego, inteligencia de juego. Y ese jugador seguramente eres tú. Desde este lugar creemos en ti y en el trabajo que puedas hacer. Por supuesto,
que todos los mejores dividendos se los des a Real Cartagena, que tanto lo necesita para que este Real Cartagena siga acentuándose en su juego, siga creciendo poco a poco y que eso también se pueda traducir en buenos resultados, en competencia y que Real Cartagena, ¿por qué no?, pueda quedar campeón de este primer semestre y que a la postre en diciembre estemos todos brindando con el ascenso de Real Cartagena. Gente, muchas gracias. Gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben. ¿Qué les parece el desembarco de Barrera en Real Cartagena? Desde lo informativo me dicen que solamente es cuestión de que se ponga la firma, solamente es cuestión de que se rubrique la firma, el contrato, porque ya todo está acordado de las partes, el jugador se está poniendo a punto con Real Cartagena también en algunos entrenamientos, pero prácticamente ya todo está cocinado para que este jugador que supo también brillar en el fútbol colombiano en su primera división, lo haga en este caso con la amarilla y verde puesta defendiendo a Real Cartagena. Nosotros nos vemos en un próximo envío. Y también me dijeron que la intención con Barrera es que se pueda estrenar con Real Cartagena en los próximos 2 partidos que el conjunto auriverde tenga en condición de local. El lunes juega de visitante ante Tigres en Bogotá. Después el viernes, si no estoy mal, recibe a Orso Marzo. Y el lunes de la próxima semana, la que viene arriba, el 10 de marzo sería, Real Cartagena también va a recibir a Inter Palmira. Entonces esperemos que sea allí cuando veamos a Harlan Barrera estrenarse con este Real Cartagena y que le pueda dar muchas alegrías. Es lo que más quiere el pueblo auriverde. Ahora sí, gracias por estar, gracias por seguir, dejan su me gusta, dejan su comentario, se suscriben y nosotros nos vemos en un próximo envío. Chao.